en este nuevo foro virtual. En primer lugar, antes de saludar a mi distinguida contertulia del día de hoy, Koya Sukuli, yo quisiera empezar e iniciar primero expresando nuestra solidaridad a todas nuestras compatriotas que están sufriendo el embate de este virus tan fuerte en provincias, aquí en Quito, darles un mensaje de esperanza y una petición de atender las peticiones también y las instrucciones desde el, desde el gobierno. No salgamos, no nos expongamos, y también darles un mensaje de esperanza de que solamente unidos y solamente con unidad y juntos podremos salir adelante. El Ecuador es un Ecuador guerrero, los ecuatorianos somos gente valiente y solamente esto es por un momento, va a pasar pronto y todos juntos vamos a luchar para salir adelante y reactivar a nuestro país. Dicho esto, yo quiero nuevamente darles la bienvenida a todos quienes nos escuchan, especialmente a nuestra contertulia del día de hoy, nuestra invitada. El día de hoy tenemos la presencia aquí junto a nosotros de Koya Sukuli. Ella es una persona que es muy especial el día de hoy que esté aquí, porque ella es una experta en los temas que vamos a tratar el día de hoy. Ella es una feminista, ella es consultora política e investigadora social. Ella ha sido graduada en la Universidad San Francisco de Quito de Comunicación y tiene una especialización también en ciencias políticas y ostenta un posgrado de cooperación internacional en la Universidad de Valencia. Koya, buenas tardes. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Si quieres, para empezar ya en materia, el día de hoy tenemos una charla bastante particular. El día de hoy vamos a ver primero el informe consolidado de participación ciudadana, que habla acerca de cómo estamos y cómo vamos en estos 3 meses respecto a violencia política dirigida a mujeres, dirigida no solamente a mujeres que ostentan cargos políticos o que son políticas, sino también a mujeres que ostentan cargos públicos. ¿Cómo estamos en el Ecuador respecto a eso? ¿Por qué es importante visibilizar? ¿Y qué esperamos para a futuro? ¿Y qué podemos hacer para cambiar la realidad que vamos a ver en un momento? Y en segundo lugar, porque yo quisiera poner sobre la mesa ante la opinión pública el informe, además, de qué es lo que está pasando en este momento en cuarentena respecto a la violencia intrafamiliar. Sabemos que la violencia intrafamiliar es una pandemia también, es una pandemia a nivel mundial, pero en el Ecuador no nos quedamos desafortunadamente lejos de eso. Y en tiempos de cuarentena, por supuesto, se vuelve todavía una situación más delicada aún, tomando en cuenta que si en términos generales las mujeres que tienen o que viven círculos de violencia temen estar lo más cerca de sus agresores, en momentos, imagínense ustedes, de cuarentena, ellas están siendo obligadas por las fuerzas de las circunstancias a vivir y convivir con sus agresores. Y no estoy hablando solamente de mujeres, digamos, que reciben violencia por parte doméstica, por parte de sus parejas, pues, sino también de aquellas niñas que están siendo violentadas permanentemente en sus derechos sexuales y sus libertades sexuales por la gente que se encuentra a su alrededor y sobre todo que se encuentra en su círculo más cercano. Entonces ellas están ahora enfrentando eso. Y vamos a ver algunas cifras más que interesantes, digo yo, que nos asustan, que debería preocuparnos, que debería también plantearnos qué poder hacer al respecto. Porque yo considero que no es necesario o no necesitamos invisibilizar, es necesario seguir visibilizando este problema, porque es un problema de todos los días. Y por eso estamos hoy aquí conversando. Yo quería, si tú me permites, quisiera iniciar contando un poquito unas cifras respecto de qué pasa con la violencia intrafamiliar durante esta cuarentena del COVID-19. Y ahí que me gustaría un poco escuchar tu retroalimentación, Koya, tú desde tu experiencia, y también que nos cuentes cuál es tu visión, siendo que tú representas también una etnia. Eso es importante. ¿Cómo viven ustedes o cómo se vive allí dentro de la etnia que tú representas
esta situación tan triste y tan compleja, pero que debemos estar conscientes para atacarla. Yo quisiera empezar, como les digo, que tenemos algunas cifras que son complicadas y que son tristes. Se estima que durante los primeros días de la cuarentena, el servicio ECU 911 ha registrado nada más y nada menos de 586 llamados de auxilio por situaciones de violencia intrafamiliar. Aquí un comentario al pie, si me permiten. Imagínense ustedes cómo el ECU 911 está sobrepasado por los temas del virus y adicionalmente tener que estar también preocupado y tratando de ayudar y dar los primeros auxilios a estas llamadas de auxilio de violencia intrafamiliar. Las llamadas de auxilio de violencia intrafamiliar generalmente, y los estudios demuestran que cuando ya la mujer alcanza a llamar y pedir auxilio es cuando ya ha sido violentada físicamente y cuando está ya en un límite. Entonces no nos sorprendamos que después de este periodo podamos tener un número muy, muy negativo de mujeres que han sido asesinadas en manos de sus parejas. Dicho esto, nuevamente muchas gracias por estar aquí, Coya. Cuéntame, por favor, ¿qué opinas de esta situación? ¿Cómo ves tú la situación y esta cifra inicial bastante triste que acabo de poner sobre la mesa? Buenas tardes. Buenas tardes, querida Rudy. Buenas tardes con todas las personas que están conectadas. Déjame sumarme a tus saludos iniciales con respecto a la situación tan dura que está atravesando el Ecuador, en especial en Guayaquil. Realmente quisiera hacer este llamado a las personas que no estamos en Guayaquil para atender la emergencia que está pasando. Cuando tuvimos lamentablemente el terremoto en el 2016, se sumaron muchas manos de ayudar en todo el resto del Ecuador. Era impresionante ver cómo la sociedad civil se organizaba para ir al terremoto, para mandar provisiones, para ayudar económicamente. Y yo creo que eso es algo que nos está haciendo falta. Así que mi llamado quizás es a todos nosotros que tal vez no estamos atravesando este duro momento, por juntarnos a ayudar. Yo he publicado en mis redes sociales todo el tiempo y he hecho una lista de más de 100 iniciativas a nivel nacional que están brindando ayuda continua a todas las personas que están atravesando momentos duros, no solamente en ayuda psicológica, en bancos de alimentos, también personas que están en telemedicina, etcétera. Entonces, creo que es el momento en que nosotros debemos juntarnos como sociedad civil a ayudar. Y yo les hago ese llamado porque realmente me conmueve mucho ver que tal vez el miedo se está apoderando de nosotros y nos está quitando esa humanidad y nos está haciendo encerrarnos en nuestras casas y no darnos cuenta que hay hermanos que nos necesitan, en especial en la ciudad de Guayaquil. Así que primero quería empezar con eso, no solo mostrando mi solidaridad, sino llamando a todas las personas y a todos los voluntarios y a toda la gente a revisar estas iniciativas y a apoyarlas. No importa si es que están desde sus casas, no importa si es con $1, si es con alimentos, si es con ropa, si es con ayuda psicológica. Por favor, ayuden desde sus casas, que nosotros ahora los necesitamos. De esto solamente podemos salir ayudándonos los unos a los otros. Luego de eso, respondiendo a tu pregunta y justamente leyendo todos los reportes de lo que ha estado pasando, es una de las preocupaciones más grandes. Creo que ha sido una discusión en general en todos los grupos de mujeres, cómo va a afectar esta pandemia a la situación de violencia que hay contra las mujeres, cómo justamente las mujeres se encuentran encerradas con sus propios agresores. Y ha habido muchas organizaciones de la sociedad civil que han estado atendiendo desde el primer momento esta emergencia. Sin embargo, creo que todavía no estamos dándonos cuenta de la escalada que va a haber, no solamente ahora, sino en los días que se vienen. Cada vez será mucho más fuerte porque precisamente los problemas se van agravando, ¿no? El paso de días va a llevarnos a tener problemas económicos, a que justamente el aislamiento a todos en general nos está afectando. Y yo creo que eso va a repercutir precisamente en personas que viven con sus agresores. Entonces, creo que realmente estas llamadas quizás también son llamadas que no reflejan la situación real, porque tenemos que darnos cuenta también de otras cosas. Uno, el ECU 911 está encargado de muchos otros temas, no solamente el tema de violencia. Eso quiere decir que también están sobrepasados. Así que habrá muchos casos que no están contabilizados dentro de estos 580 llamados de auxilio. Habrá mucha gente también que, como nosotros lo sabemos, no hace una llamada de auxilio, precisamente
por miedo, por temor, incluso a salir de la casa, o pedir auxilio. Entonces, creo que ese llamado también es muy importante, que a todas las personas que nos están viendo, que sepan que pueden hacer ese llamado, que pueden llamar al 1-800 delito, que pueden llamar al 911, que pueden llamar a distintas organizaciones de la sociedad civil que están ayudando y brindando asesoría legal, ayuda psicológica, etcétera, y que no se queden calladas, y también al resto de la sociedad civil, porque se hace ese llamado no solamente a las víctimas, sino a personas que tal vez escuchan gritos, que tal vez están preocupados por la situación de los vecinos, que nosotros nos cuidemos. Otra vez, lo repito, los unos a los otros, vigilando y siendo atentos a que realmente estos episodios de violencia no se recrudezcan, sobre todo en las semanas que vienen, que cada vez se complicarán más. Gracias, Coya. Ahora, creo que es importante también dar a conocer cuál ha sido la respuesta del Estado respecto a esta situación. Y creo que sí es importante comunicar y que la ciudadanía conozca que, según la Secretaría de Derechos Humanos, se ha iniciado y se ha articulado un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía y están ya articulándose y levantando una red, digamos, de psicólogos clínicos, trabajadores sociales, que están empezando a hacer un seguimiento con las personas afectadas. Y obviamente estos contactos y estas redes son sumamente importantes porque van a servir para dar una respuesta inmediata, ojalá no demasiado tarde, para que estas mujeres que de alguna manera están siendo afectadas puedan tener acceso sobre todo a un sistema de salud a través de salas de acogida de primera instancia. Ahora, yo quisiera también, aprovechando estas cifras, analizar el hecho de que yo creo que es importante estas cifras de los 586 llamadas. Yo creo que habla de la realidad que vive el Ecuador. Es decir, a veces se minimiza o se invisibiliza el tema de la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar, pero ahora creo que tenemos cifras y eso es bueno lo bueno de tener cifras. El momento que tú tienes un dato, puedes ya apuntalar las observaciones y apuntalar las sugerencias que desde sociedad civil y desde la experticia se puede hacer al sistema de salud. Y yo creo que ahí tú sabes perfectamente que hay cierta normativa internacional que debería regirnos permanentemente y debería ser un elemento de consulta y de aplicación aquí en el Ecuador, como son aquellas, o por ejemplo, aquellas estamentos o aquellas cosas que se establecieron o principios que se establecieron en la reunión de Beijing. En la reunión de Beijing, hace algunos años ya, se estableció que el Estado debería tener compromisos puntuales para luchar contra la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar. Y entre uno de esos compromisos se señalaba que el Estado debería tener permanentemente una estructura y un sistema de brindar de protección, se llama un sistema de protección para estos casos. Obviamente me parece a mí que desde el punto de vista, viendo el medio vaso lleno, me parece bueno que se hayan articulado la Fiscalía, la Policía y que estén llamando a los psicólogos y tal, pero sí quiero hacer un llamado de atención porque no debemos esperar que sucedan estas tragedias para ese momento empezar a ver qué hacemos, articulémonos y hagamos un grupo de ayuda y de respuesta inmediata. Ese espacio de ayuda y respuesta inmediata debe ser permanente. Simplemente debería reforzarse en estos momentos, como en el caso de la emergencia que estamos viviendo, pero no empezar a buscar la articulación una vez que haya esta pandemia. ¿Por qué? Porque obviamente una pandemia y una desgracia, una situación de fuerza mayor como la que estamos viviendo actualmente no avisa. Y obviamente en un momento que ustedes, como que el Estado tiene que atender estos casos de la mejor manera posible, no siempre van a poder atenderlo inmediatamente. Y el tema de la violencia intrafamiliar y de los círculos de violencia son tan delicados y son tan graves que muchas veces una hora, un día puede ser demasiado tarde. Las cifras son espeluznantes con respecto a la violencia intrafamiliar y con los feminicidios que estamos viendo en los últimos años, cómo han crecido en los últimos meses, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que tratar es, digo, la lección aprendida
es que a futuro debe empezar a funcionar este sistema de protección de manera específica. Fíjate que la Secretaría de Derechos Humanos nos informa que se contabilizan alrededor de 23 de llamadas diarias de auxilio. 23 de llamadas diarias, las llamadas de aquellas mujeres que se atreven a llamar, pero no todas lo hacen como tú mismo mencionas. Ahora me gustaría pasar un poco respecto a analizar más en detalle y a profundidad el tema de la violencia. Porque la violencia intrafamiliar y los círculos de violencia en los cuales las mujeres están inmersas, me parece que son simplemente el punto de partida para otros tipos de violencia. Y que sería bueno, ahora que tenemos este foro interesante que nos están mirando, ir determinando desde tu perspectiva dónde está el origen de la violencia intrafamiliar y después obviamente de la violencia política, dónde está esa raíz de ataque o esa raíz violenta que está en nuestras familias, están en nuestras casas. Eso es algo connatural con nuestra forma de ser, están en nuestras etnias. ¿Cómo lo ves y cómo tú analizas este fenómeno sociológico desde tu experticia, Coya, por favor? Pues sí, hay varios estudios con respecto a este tema, con respecto a los estudios de dónde se genera la violencia. Tenemos que darnos cuenta que precisamente estos espacios, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos acerca de la violencia en redes sociales, etcétera, reflejan también el estado de la sociedad en general. Entonces, creo que nosotros ahí tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando dentro de la sociedad, por qué estamos teniendo este tipo de comportamiento. Creo que ahí hay una tal vez inequívoca manera de tratar de los problemas de violencia dentro de la sociedad. Quizás se invisibilizan a través de un montón de factores, por ejemplo, justamente los roles que se le asignan a las mujeres en distintas etapas de su vida. Creo que eso es también uno de los problemas más grandes que, por ejemplo, en este momento nos afecta a todas las mujeres o a todas las trabajadoras no remuneradas en el hogar. Entonces eso ya es, por ejemplo, a nivel de una idiosincrasia, a nivel de una educación que se da dentro de las familias, en donde las mujeres tienen que cumplir ciertos roles de género, en donde son las mujeres las que tienen que hacerse cargo, qué sé yo, de los cuidados, de la alimentación, entre otros temas. Entonces creo que ahí nos damos cuenta que justamente dentro de la familia, del seno familiar, es donde comienza este tipo de educación con respecto a cuáles son los roles que las mujeres ejercen. Luego de eso también tenemos otros escenarios en donde también se ejerce la violencia. Por ejemplo, nosotros vemos que dentro de la sociedad civil justamente hay grandes problemas a todo nivel con respecto a la violencia, tanto en espacio público como en espacios privados. Y esto generalmente también se debe a muchos otros factores, por ejemplo, a factores como la pobreza, a factores como el acceso a las oportunidades, entonces, todo este tipo de cosas exacerban a la violencia. Entonces, nosotros también tenemos que darnos cuenta que hay un gran papel dentro de toda la sociedad civil para poder frenar esto. Por ejemplo, un gran caso y muy importante es dentro de la educación a todo nivel, desde que se comienza la educación inicial hasta las ramas más altas de la comunicación, porque creo que esto justamente nos permite darle las herramientas desde muy niños y mientras van creciendo acerca de la manera correcta de comunicarse, a través de evitar justamente estos estadios de violencia que reflejan a una sociedad que está perdiendo los valores, que justamente necesita este tipo de desahogo a través de la violencia y que no está canalizando realmente sus problemas en actitudes positivas. Entonces, muchos de los estudios que hablan acerca de la violencia, por ejemplo, en el caso de redes sociales, hablan justamente de personas que tienen este tipo de comportamientos en su diario vivir, pero que tal vez se les hace más difícil justamente expresar esa violencia personal, porque tienen justamente la reacción de la otra persona, pero cuando están en redes sociales, esta parte de no ver a la otra persona, de no ver cuál es su reacción, hace que se exacerbe esta violencia. Entonces hay muchos aspectos que son buenos para analizar dentro de esto, pero por ejemplo, nosotros debemos ver que la sociedad ha tenido este tipo de comportamientos desde hace mucho tiempo, no es solamente ahora.
justamente, bueno, hay muchas personas que vieron como estos últimos 10 años se exacerbó esta violencia, pero mucho antes de eso somos una sociedad bastante patriarcal, en donde creemos que aquí la única forma de manejar al Ecuador es a través de la dureza, de la firmeza, de la violencia, del ataque. Lamentablemente eso es la forma en la que nos hemos venido relacionando, no solo estos 10 años, mucho antes de eso. Entonces hay un trabajo muy grande que hacer a todo nivel. Líderes de opinión, comunicadores, educadores, la sociedad civil en general. Sí, gracias, Coya. Yo coincido contigo en todo, por supuesto, pero yo quisiera hacer también una especificación, porque para mí me parece que el trabajo de la erradicación de las formas de violencia a nivel social, a nivel nacional, regional y mundial, tienen que ver con varias dimensiones. Y yo pienso que la primera gran dimensión definitivamente es esta dimensión cultural, es la dimensión social, por supuesto, porque desafortunadamente, sobre todo en los países de Latinoamérica, mucho más, y los países andinos, me parece que tenemos muchísimo más arraigado el tema cultural de no promover a nuestras niñas desde cuando son pequeñas. Y esa ha sido un defecto atávico a nuestra sociedad, porque las cifras también hablan, ¿no? Y hablan, por ejemplo, hasta hoy, desafortunadamente, actualmente en los sectores rurales, por ejemplo, en la ruralidad, en donde desafortunadamente la pobreza es un lastre que se carga, cuando en las familias, en el seno de familia, tienen que decidir a cuál de los hijos tienen que educar, generalmente se prefiere educar a los hijos varones y se deja a un lado a las hijas mujeres. Por un criterio errado, por supuesto, pero histórico, de que las mujeres tenemos el rol de criar a los hijos y tenemos que estar desarrollando actividades domésticas, y es el hombre el proveedor que tiene que salir a traer posiblemente la comida y etcétera, y siendo así, el que más derecho, entre comillas, tendría de tener esta oportunidad de poderse educar. Y así vamos replicando generación tras generación estas prácticas. Y la verdad, eso, ¿cuál ha sido la consecuencia de esa? La consecuencia de esa práctica ha sido doble. En primer lugar, obviamente, las mujeres que no logran ir a educarse y que no logran tener la posibilidad de acceso a la educación, son mujeres que son obligadas a mantener un rol aceptado en la ciudadanía y aceptado en la sociedad, y que después, más adelante, no llegan a tener independencia económica, y esa falta de independencia económica les hacen estar atadas muchas veces, desafortunadamente, a círculos de violencia. Y por otro lado, también estas chicas truncadas, digamos, en su capacidad y esa posibilidad de educarse, también afectan a la economía de los países, porque las cifras demuestran claramente, y los estudios de género de Naciones Unidas demuestran que los países que son mucho más prósperos son aquellos que invierten en la educación de sus mujeres. No porque las mujeres seamos mejores o peores, sino porque simplemente al representar más del 50% de la población mundial, el momento que usted tiene una niña, una joven, una mujer educada, entonces va a ser una mujer que va a aportar en el diseño de políticas públicas y a la producción y al progreso de los países. Entonces, la decisión de educar a las niñas, la decisión de empoderamiento a la mujer, es una decisión que debería ser transversalizada como un objetivo de política pública, inclusive desde el punto de vista de interés económico de los estados. Entonces, esa es la primera dimensión, ¿no es cierto? La dimensión de educación, la dimensión cultural, que nos hace y nos ala un poco para abajo históricamente hacia las mujeres, y que con esa visión con la cual hay que luchar permanentemente. Una segunda dimensión que me parece que es importante es la dimensión institucional. Y yo siempre hago referencia a esto. Para que la violencia sea erradicada y para que las nuevas generaciones y las generaciones actuales tengan mayores posibilidades, tiene que haber una institucionalidad y tiene que haber una visión y una política pública
que se preocupe de la erradicación de la violencia por un lado y por otro lado que se preocupe de la promoción de la educación de las niñas y mujeres. Y eso, la institucionalidad es un ambiente y una dimensión tremendamente amplia, porque cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de currículos de estudio, entonces Ministerio de Educación, hablamos de sistemas de protección, Fiscalía, Policía y Recursos y Derechos Humanos, y hablamos también de lo electoral, porque también eso es un tema bien importante. Las mujeres tenemos, de alguna manera, y los estados deben promover que las mujeres lleguen a ocupar sitios de poder en donde se toman decisiones importantes y políticas públicas. Y para eso necesitamos gobiernos democráticos, gobiernos demócratas, gobiernos con visión amplia, gobiernos que abracen la modernidad vista desde el punto de vista de que se necesitan mujeres en la toma de decisiones. Y obviamente, yo digo una tercera dimensión, y la tercera dimensión es la dimensión de la sociedad en general. Cómo nosotros vemos a las mujeres, cómo nosotros actuamos. Nuestro reporte habla por sí mismo. El reporte de violencia y de expresión de violencia en Twitter y en redes sociales, tú ves 1.310 expresiones violentas en Twitter contra mujeres que ejercen la política y contra las mujeres que están ejerciendo cargos públicos. Y la mayoría y la más grande de esos 1.300, fíjate tú que casi 600 tweets, solamente 676 en realidad solamente están relacionados con la desvalorización de la mujer. Es decir, todavía en nuestro inconsciente y subconsciente social, todavía estamos viéndole a la mujer como que no se merece estar en un puesto público, no se merece acceder a un puesto político. Entonces, es necesario cambiar el chip. Tú hablabas hace un momento de cambiemos el chip. ¿Cómo se te ocurre a ti que podríamos cambiar el chip? Es difícil. Y yo quisiera ahí, no sé si tú nos puedes contar un poco tu experiencia en las comunidades indígenas. ¿Cómo funciona esto de cambiar el chip? ¿Se ha logrado? ¿No se ha logrado? Tus retos profesionales, personales. No sé si puedes compartir con nosotros, Coya. Sí, a ver, justamente en el 2014 hice un estudio acerca de la participación política de la mujer en el Ecuador. Y ahí tuve la oportunidad de reunirme con muchos colectivos de mujeres, con muchas representantes y lideresas justamente de los barrios rurales, en las comunidades indígenas, etcétera. Y creo que eso me ayudó mucho a darme cuenta cuál era la realidad de la mujer, tanto en representatividad como en toma de decisiones, etcétera. Por ejemplo, la realidad que nosotros veíamos era esta. Generalmente en los barrios hay mucha participación de la mujer. A la mujer le gusta participar, le gusta ayudar, le gusta enterarse de cuál es el transcurrir de sus vecinos, del desarrollo comunitario, etc. Pero cuando ellas buscan ya representatividad a cargo, por ejemplo, de ser las que sean las voceras de tal actividad o sean las personas que sean candidatas a tal dignidad, tienen cierto miedo por varias razones. Una, justamente por qué va a decir la sociedad con respecto a eso. Por ejemplo, si es que serán criticadas en su rol como madres, como esposas. Y es mucho de lo que nosotros pudimos ver para las mujeres que se dedican, por ejemplo, en este caso a la política. Justamente el reclamo era ese, ¿no? Justamente de personas diciéndoles que ese no era su rol, que dónde dejaron a los hijos para dedicarse a la política, o, por ejemplo, por qué no se han casado, qué edad tienen y por qué no se han casado, cómo van a saber acerca de la vida familiar si no se han casado. Entonces son cuestionamientos que generalmente no se hace a los hombres que quieren formar parte de la política. Entonces, desde ese lado creo que nosotros aprendimos mucho acerca de las lideresas, de que pese a que hay mucho material con el que trabajar y pese a que hay mucho ánimo dentro de los barrios para trabajar en estos temas, lamentablemente no llegan a cargos públicos y esto lo podemos ver en la realidad. Como yo lo comentaba, justamente desde el 2014 al 2019, dentro de lo que es cargos públicos, solamente hemos subido un 0.3% de participación política de la mujer. Eso quiere decir que en 5 años, a pesar de la ley de cuotas, a pesar de las campañas, a pesar de todo el trabajo que se ha hecho, solo hemos subido 0.3% la participación de la mujer. Entonces es muy bajo y ahí nos damos cuenta que las mujeres seguimos teniendo estos cuestionamientos y esta participación real dentro de los movimientos y dentro de la toma de decisiones. Inclusive pasa mucho a todo nivel institucional, que para hablar de los derechos de las mujeres se reúnen un montón de hombres. Y eso yo he hecho justamente últimamente un pequeño estudio sobre eso porque he visto
muchas de las instituciones que incluso a nivel comunicacional dicen estamos trabajando en temas de género y todos son hombres, todas las fotos todos son hombres. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo tocan temas de género cuando ninguna mujer es invitada a formar parte de esto? Creo que el ejemplo más grande, yo lo vi, me pareció en ese momento también muy fuerte, fue cuando pasó la parte del paro, que todos pudimos ver a nivel nacional ese diálogo que hubo entre el gobierno y los grupos, y los movimientos indígenas, y ahí veíamos como todas las personas que estaban destinadas a hablar eran hombres, tanto de un lado como del otro. No había una mujer. Y si no hubiera sido precisamente por el representante de la ONU que le pidió a Miriam, que es justamente la presidenta del pueblo Sarayaku, que hable y que diga cuál era su versión y cuál era su recomendación con respecto a lo que estábamos tratando, nadie se le hubiera ocurrido que una mujer podía hablar en un diálogo por la paz, a pesar de que hay estudios que corroboran que las mujeres son las mejores resolvedoras de conflictos a nivel mundial, que justamente los comités de resolución de conflictos a nivel mundial están conformadas por mujeres y han sido las que mejor han sabido llevar estrategias de resolución de conflictos. Sin embargo, aquí nadie las tomó en cuenta para el diálogo que hubo. Entonces, eso es un problema muy grande y, por ejemplo, yo lo llevo dentro de mi experiencia personal. Las comunidades indígenas tienen este mismo problema, o sea, dentro de las comunidades indígenas existe muchísimo machismo, existe justamente este rol invisibilizado de la mujer y también que hay en toda la sociedad, la mujer como la cuidadora, la mujer como la protectora del hogar, que eso también es un discurso bastante peligroso si se quiere. El estudio de la INEC dice que las mujeres trabajamos en promedio 23 horas más que los hombres. Y eso generalmente está representado en trabajo no remunerado dentro del hogar, porque las mujeres somos las que tenemos que encargarnos de la alimentación, de la vestimenta, de la limpieza y del cuidado de los mayores, del cuidado de personas con discapacidad, del cuidado de los niños. Entonces, justamente los estudios hablan de eso, de que, por ejemplo, en este aislamiento, las mujeres no solamente tienen que hacer todos estos roles, sino que aparte de eso después tienen que teletrabajar. Entonces estamos hablando de que hay una explotación de la mujer y que justamente a pesar de que hay este trabajo no remunerado en el hogar, el trabajo que hacen las mujeres ya ha sido contabilizado y representa el 18.1 del PIB a nivel nacional. Entonces es un trabajo que vale y que lamentablemente no lo estamos tomando en cuenta. Y dentro de la política se puede ver porque no, en vez de promocionar y de erradicar la violencia y de motivar la participación política de la mujer o por lo menos posicionar una agenda en pro de sus derechos, se quita fondos con respecto a eso. Y no nos olvidemos que recientemente se quitaron fondos que justamente promovían la erradicación de la violencia contra la mujer. Así que creo que hay un trabajo muy grande que todavía le hace falta y nos debe el gobierno y el Estado ecuatoriano en general. Así es. Yo creo que hay un trabajo muy arduo todavía para hacerlo. Y yo quisiera puntualizar algunos temas que tú acabas de mencionar que me parecen absolutamente válidos y al lugar para tocarlos en este momento. Uno, has hecho una observación que es bien interesante y que muy poca gente quizá en este tiempo de cuarentena la está tomando en cuenta. Y es el hecho que las mujeres que somos trabajadoras en este tiempo también estamos trabajando más. Porque adicionalmente del trabajo, del teletrabajo, de las llamadas y los trabajos a distancia que estamos teniendo que hacer, adicionalmente tenemos que hacer el trabajo de la casa y ocuparnos de nuestro hogar. Y eso no es que no lo hagamos con felicidad y con todo el compromiso, sino que eso es importantísimo porque esa realidad es hermana gemela o prima hermana de justamente el estereotipo y el rol. Nosotros, yo creo que lo más importante y el obstáculo más grande, quería decir, que tienen las mujeres del momento de participar en política es justamente el rol y el estereotipo en el cual estamos viendo a las mujeres como sociedad. Y eso no solamente es en el Ecuador, en el mundo entero también. Lo que pasa es que en otros países han sido un poquito más flexibles, por llamarlo de alguna manera, pero también si nosotros vemos a las mujeres importantes que en los otros países con democracias un poco más estables llegan a sus puestos de poder y son tremendamente poderosas, también han sido mujeres que les ha costado durísimo llegar donde están y les ha tocado
saltar una serie de obstáculos, no solamente legales, pero sobre todo familiares y muchas veces personales. Entonces, en ese sentido, me parece súper válido lo que tú acabas de mencionar. Y yo nuevamente quisiera regresar a nuestro reporte de violencia política en redes, porque justamente tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar. Es decir, la mayoría de los tweets violentos tienen que ver siempre con temas de roles y con temas de estereotipo. Es decir, a la mujer se le desvaloriza por su condición de mujer, porque se piensa, como dije anteriormente ya, que no debería estar ocupando, o no tiene por qué, o no se merece estar ocupando un puesto público. Y cuando llega a ocupar un puesto público, es escrutada quizá el doble de lo que es escrutado un hombre cuando llega a un espacio público. Y entonces esta situación desincentiva, desafortunadamente, a muchas mujeres valiosas que quieren lanzarse no solamente al campo de la política, sino también, ¿por qué no?, a ocupar cargos públicos. Porque lo que no quieren es estar o verse vistas en esa vorágine de memes, de caricaturas, de insultos, de videos, de bromas, en donde además le afectan a la apariencia física, le cosifican, le cuestionan su estabilidad sentimental, le cuestionan además su clase social y su origen, y muchas veces también su tendencia sexual. Entonces, todos esos elementos, digamos, unidos conjuntamente, hacen que se desincentive. Y eso se vuelve en un círculo vicioso, porque el desincentivo al no haber las garantías, digamos, que el Estado obligatoriamente debería dar para participar políticamente a la mujer, muchas veces es tomado en cuenta como un desgano por parte de los movimientos y partidos políticos de que no quieren participar. Entonces se ha oído, yo he escuchado varias veces que dicen, no es que no hay mujeres en este partido, sí, debería haber, sino que no quieren participar. Y la verdad, esa respuesta, digamos, es totalmente alejada a la verdad y totalmente falsa, porque una de las obligaciones que deberían tener los movimientos y partidos políticos en su estructura, si realmente se autodenominan o se autodefinen como democráticos, debería ser tener espacios válidos y democráticos en su estructura de promover a las mujeres. Obviamente también a las otras minorías como de diversidades sexuales y también minorías étnicas, y eso no ha sucedido. Y por eso es que, como tú mismo dices, Coya, desafortunadamente encontramos grupos de hombres decidiendo el destino de temas que atañen a las mujeres, como por ejemplo grupos de hombres decidiendo sobre los derechos sexuales y reproductivos de nuestras niñas y adolescentes, sin mujeres, y así por el estilo. Entonces aquí la reflexión, más que nada, que yo creo que debería estas iniciativas de sociedad civil, esto que estamos viviendo, de la violencia intrafamiliar en cuarentena, deberían servirnos a toda la sociedad, a las mujeres, pero sobre todo a la sociedad en general, para tomar la decisión de cambiar el chip y exigir que en los espacios de decisión política y en los partidos y movimientos hayan mujeres, sobre todo viéndole como un tema de interés público, un tema de interés económico. Solamente vamos a tener progreso el momento que las mujeres también estemos insertas en el mercado laboral de igual a igual, e inclusive en el mercado además o en el espacio de las tomas de decisiones. Allí veremos, si educamos a nuestras niñas, veremos reflejado a futuro generaciones mucho más listas para generar progreso en las sociedades del futuro. Dicho esto, yo quisiera, Coya, que tú nos des un mensaje de unos 3 minutos, como digamos, no sé si resumen de lo que hemos hablado hoy, pero sobre todo también de cuál es tu consejo hacia la sociedad desde 2 puntos de vista. Uno, del tema de violencia política, de violencia intrafamiliar en cuarentena, y 2, la violencia política y estas trabas que existen para que las mujeres estén participando en espacios de decisión política. Perfecto. Bueno, sí, creo que, a ver, el mensaje es muy claro. Nosotros necesitamos trabajar en estos temas. Yo creo que realmente debe haber una preocupación en el Estado por trabajar en estos temas. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a ver previsoriamente hacia el futuro. Yo sé que estamos en un momento muy álgido, en una crisis muy álgida, ¿no?
lo estamos y lo entiendo. Pero a pesar de que casi el 100% de los recursos están enfocados en este momento en solventar la crisis, tenemos que comenzar a ver escenarios futuros. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta qué va a pasar en el futuro en muchos otros temas. Precisamente yo ayer hacía ese análisis y decía, bueno, si a esta crisis sanitaria se le suma una crisis económica que va a venir, nosotros vamos a tener justamente muchísimos más problemas que afrontar. Y tal vez eso es algo que no nos hemos estado dando el tiempo y que yo siento que dentro, por ejemplo, del gobierno no está habiendo este espacio de reflexión, en donde sería, ok, todas estas personas van a encargarse de la crisis actual y todos van a encargarse de la crisis venidera, porque necesitamos que justamente podamos paliar en mejor manera todas las consecuencias, las duras consecuencias que nos va a tocar afrontar en las próximas semanas, en los próximos meses e inclusive en el próximo año. Y la política generalmente funciona así, se funciona con tiempo. Nosotros necesitamos pensar hoy día en los escenarios del futuro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que justamente tenemos que darnos cuenta que si nosotros hubiéramos trabajado antes de mejor manera en protocolos de erradicación de la violencia, tal vez ahorita sería un problema menor en estos momentos. Entonces, para que ese problema no se desate en la siguiente semana, en el próximo mes, cuando tengamos que seguir en aislamiento, cuando los recursos comiencen a faltar, cuando las muertes crezcan, etcétera, 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 y el escenario se vuelva más duro, precisamente tenemos que trabajar hoy. No mañana, no en un mes, no en un año, no cuando pasemos la crisis, no. Nosotros tenemos que tomar estos temas muy en serio y trabajar hoy día para que precisamente los escenarios futuros no sean más duros para nosotros. Entonces, con eso me refiero no solamente en el tema de violencia para la mujer, que es un tema muy fuerte y que deberían estar justamente ahorita todas las secretarías que se encargan de estos temas, la Secretaría de Derechos Humanos y todas las demás organizaciones que tratan estos temas, pensando en el futuro y pensando cómo solventar los problemas futuros, también deben pensar en otro tipo de problemas, por ejemplo, las poblaciones vulnerables, etcétera, que van a verse en escenarios muy fuertes las próximas semanas. Entonces, mi invitación uno es eso, que a los tomadores de decisiones piensen en escenarios futuros el día de hoy y que tomen decisiones previsorias el día de hoy. Y a la sociedad en general, justamente que nosotros seamos esos ojos del día de hoy, seamos de ese apoyo a la gente que nos necesita. Yo vuelvo a hacer mi llamado justamente para que todas las personas brinden este apoyo a toda la sociedad que nos necesita. Lamentablemente, no es un momento en esto de podernos analizar si es que las decisiones se tomaron bien o no en tiempo pasado, sino de si se van a tomar bien a tiempo futuro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el día de hoy, si es que nosotros podemos hacer algo para ayudar, lo hagamos. Nosotros no podemos centrar el 100% de nuestro tiempo en dedicarnos a criticar, a analizar, etcétera, mientras hay muchas personas muriéndose de hambre, muriéndose de violencia, muriéndose en sus casas de muchos otros problemas. Entonces, veamos las iniciativas que hay, tratemos de dar ese apoyo. En el caso de violencia, estemos atentos a nuestros vecinos, estemos atentos a toda la sociedad y veamos cómo podemos frenar esta violencia. Justamente llamando a los números que ya se los hemos dado, vuelvo a repetir, justamente pueden llamar al 911, pueden llamar al 1-800-delito 335486, opción 4, pueden justamente llamar por teléfono. Todas las unidades judiciales están atendiendo vía telefónica, también pueden ir a las unidades de flagrancia en todo el país. En mis redes sociales también he puesto justamente post con todas las organizaciones que están trabajando temas de ayuda psicológica y ayuda legal para mujeres en todo el país, así que pueden revisar en mis redes sociales igual todas las organizaciones que tienen. Estamos hablando de más de 50 organizaciones en todo el país que trabajan temas de violencia intrafamiliar, violencia de género, etcétera, etcétera. Así que ahí pueden también buscar ayuda psicológica, pueden buscar contención y acompañamiento. Así que mi única petición es esto, ¿no? Volvámonos más humanos y ayudémonos. Es el momento de enfrentar esto juntos. Muchas gracias, Coya. Súper valiosos tus comentarios. Me he quedado con algunas cosas bien interesantes que acabas de mencionar. En primer lugar, obviamente, el llamado de atención a las autoridades para trabajar en sistemas de prevención a futuro, en la estructuración de un sistema de protección efectivo, ¿no es cierto?, para que las mujeres puedan tener un lugar hacia donde ir y sobre todo el apoyo y la tutela estatal y de la ley al momento de afrontar estas difíciles circunstancias. Me parece que es importante lo que tú mencionas respecto de que tú como activista feminista
tienes en en tu Facebook, en tu Twitter, los números de teléfonos a donde pueden ayudar o pueden acudir, perdón, las mujeres que tengan este tipo de problemas. Y más valioso todavía, esa capacidad tuya de haber articulado una serie de gente alrededor que está dispuesta para ofrecer los servicios de contención, de ayuda y sobre todo de acompañamiento, porque los círculos de violencia son círculos difíciles de vencer. Es mentira el decir de que una persona no sale del círculo de violencia porque no quiere, no es así. Los círculos de violencia implican toda una cadena de violencia sistemática, de ataque psicológico y sobre todo de ataque a la autoestima de la mujer o de los niños y niñas o de las personas que están sujetas a este círculo, de manera que necesitan siempre una persona adicional desde afuera que les sepa contener y sobre todo les sepa guiar. Y yo creo que el reto está allí, tú has sido clarísima. Me parece que el reto los tienen las autoridades a futuro, pero hoy por hoy tienen que saber las mujeres que están inmersas en este problema, que tienen un sitio donde llamar y tienen gente que está pensando en ustedes, que creo que es lo importante. Yo no quisiera nada más que despedirme de este foro virtual tan interesante y tan actual, obviamente agradeciéndote, Coya, pero por otro lado también advirtiéndoles a la comunidad y a la ciudadanía que nos mira el día de hoy que también existe otra pandemia actualmente y es la pandemia de las noticias falsas. Se han articulado una red de desinformación durante esta pandemia con imágenes descontextualizadas realmente de la realidad, que en lugar de ayudar están exacerbando la situación que de por sí ya es complicada. Hay ejércitos de trolls que se han activado con un guión y con un relato desestabilizador para confundir a la ciudadanía y generar el caos. Yo quisiera aprovechar este medio para decirles a los ciudadanos, rechacemos este tipo de acciones, porque este tipo de acciones no son ciudadanas, no son patrióticas, son inhumanas. Y además, finalmente, una advertencia. No uses tú, ciudadano o ciudadana, los medios de comunicación para ejercer violencia. No lo hagas. Si tienes espacio para trabajar en tu casa, dedícate a informarte, pero no usemos los medios de comunicación para ejercer violencia ni contra las mujeres, ni contra los hombres, ni contra los niños, ni contra nadie. El Ecuador nos necesita unidos a todos y parte del compromiso de unión es justamente comprometernos a no tener prácticas políticas violentas ni prácticas sociales violentas. Ojo con todas las iniciativas que se han abierto para poder aportar. A veces la gente piensa que como no tengo para aportar muchísimo, entonces prefiero no hacerlo. No, todo centavo cuenta. Identifica, ciudadano, cuál es la iniciativa a la cual tú quieres aportar, tú quieres ayudar y apoya. Porque los $5 que tú puedes apoyar seguramente son $5 que se sumarán para una mascarilla, para una medicina, para un insumo de los médicos y estos héroes que están luchando por nosotros en los espacios de salud pública. Entonces, este es más bien mi mensaje fraterno y mi mensaje a toda la ciudadanía. Nuevamente, Coya, muchas gracias. Tus excelentes criterios. Gracias por hacer lo que estás haciendo respecto de brindar ayuda a las mujeres con situación de violencia. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, pero sobre todo también levanten y miren nuestros reportes de violencia en línea y de violencia en redes sociales y nuestro reporte, nuestra información interesante sobre cómo están viviendo algunas mujeres en círculos de violencia durante esta cuarentena, porque esa también es una realidad que tiene que seguir siendo visibilizada. Muchas gracias, Coya, y muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo fraterno.